Grabando entonces. Acá estamos entonces. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar un poco lo que dejamos la clase pasada y vamos a tratar de unir un par de conceptos que necesitamos para empezar a ver cómo aplicamos los métodos para cuantificar incertidumbre. Entonces, lo primero que yo necesito rescatar acá es tener por aquí a la mano lo que vimos al final del capítulo 2, acá. Necesitamos recordar justo esto que tenemos aquí. Necesitamos recordar que el valor esperado de una variable aleatoria, x, se calcula de esa manera. Es una integral donde yo tengo la variable x por su función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Tengo que hacer esa integral que está allí para poder encontrar el valor esperado de x. Y también nos interesa saber que yo puedo generalizar ese concepto no solamente para una variable, sino para una función. Es decir, yo puedo también encontrar el valor esperado de una función que depende de x, donde x es un valor aleatorio. Entonces yo tengo que resolver esa integral. ¿Sí? Entonces esa es una definición que tenemos que rescatar desde nuestro capítulo 2. Entonces nosotros qué hicimos, lo voy a retomar más adelante. ¿Qué hicimos nosotros la clase pasada? Nosotros partimos entonces de este concepto que estaba acá de caja negra, que era una caja determinista, que teníamos entonces esa variable z que me daba a mí, era un modelo de un sistema, donde ese modelo entonces dependía de unas variables u que eran entradas o excitaciones y tetas que eran parámetros del modelo. Y z entonces era un modelo que se conoce o que lo denominamos determinista, porque no implicaba que ninguna de sus parámetros o variables eran aleatorias. Todas eran variables que pueden de alguna manera ser conocidas y que si son conocidas, entonces mi salida, mi predicción de mi modelo es determinista, es única. Nosotros también decíamos entonces después, también dijimos que típicamente se acepta de que los modelos tienen errores y que esos errores, una forma de tomarlos en cuenta era a través de un error aditivo que se le sumaba a la salida de nuestro modelo determinista. Y ese error aditivo tenía entonces unas características que íbamos a decir que era definido por una función gaussiana de media cero con una desviación estándar específica sigma e. De tal manera que yo tenía entonces z como mi modelo determinista, es la predicción que yo hago con un software comercial o con un modelo de elementos finitos o lo que sea, y a eso yo le sumo entonces un error que es aleatorio. Por lo tanto, la suma de esas dos cosas me da mi predicción real, si lo queremos llamarla así, que sería i, donde ahora i es una variable aleatoria, porque el error es aleatorio. Entonces le estoy sumando a nuestra predicción determinista un error aleatorio de media cero. Y eso hacía entonces ahora que mi variable i va a ser también gaussiana, va a ser normal, pero va a estar centrado en mi predicción determinista y va a tener la varianza o la desviación del error. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros. Z, entonces, nuevamente, Z era mi modelo determinista, E es el error, y cuando yo lo sumo las dos cosas me da I, que sería la variable del modelo más el error, y significa que I va a estar siendo una distribución normal, centrada en la variable determinista o en la salida determinista, con la desviación del error. Eso es lo que nosotros decíamos la clase pasada. Y llegábamos a estas expresiones que estaban acá abajo, al final, estas expresiones que están acá en los dos recuadros rojos, que eran las expresiones importantes para nosotros. La primera expresión me decía a mí
cómo estimar la función de densidad de probabilidad de esa variable i cuando yo ahora propago las incertidumbres en teta y ahora yo propago las incertidumbres en u, ¿sí? Y aquí yo tengo que recordar un poquito de dónde es que veníamos, ¿no? Para poder seguir con lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros entonces decíamos, aquí tal vez lo voy a hacer acá antes de pasar a la lámina de abajo, a la página de abajo. Recuérdense que lo que nosotros estamos diciendo es que esta función de densidad de probabilidad que está acá, es decir, la salida determinista más el error, ¿sí? Va a ser gaussiana, ¿sí? Esto es gaussiano. Y hay que hacer la salvedad de que eso es gaussiano asumiendo que yo conozco u y que yo conozco teta, ¿sí? O sea, eso es asumiendo que no hay incertidumbres en los parámetros, solamente la incertidumbre viene porque mi modelo determinista y yo le sumo un error. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesaba hacer en la clase pasada? Bueno, propagar ahora esa incertidumbre en U y en teta. Y para propagarla, entonces yo lo que hacía era aplicaba a través de los teoremas de marginalización o de probabilidad total, yo podía entonces obtener el marginal de I, que sería, digamos, una vez propagado toda la incertidumbre en teta y en U, y para eso lo que teníamos que hacer entonces era colocar nuestra función gaussiana allá adentro y multiplicarlas por los PDF respectivos de tanto U como teta, ¿sí? Entonces nosotros, de esa manera, al propagar, nosotros podíamos encontrar entonces cuál era la función de densidad de probabilidad de nuestra salida, ¿sí? Y entonces ahora ese PDI, es importante notar que ese PDI contiene la propagación del error del modelo, de los U y de los tetas, ¿sí? Entonces, en teoría, ese PDI contiene esas tres cosas. Está contabilizando el error, porque el error está contabilizado acá diciendo que esto es gaussiano, y está contabilizado entonces las incertidumbres de teta y de U en los PDFs de teta y de U, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que recordar eh, de la clase pasada. Entonces, vamos con lo de hoy. Este desarrollo que está acá está en palabras en el texto que ustedes tienen, pero tal vez vale la pena desarrollarlo tal vez un poquito más matemático para que no salga tan debajo de la manga, porque esto tiende a generar mucha confusión, sobre todo a esta altura cuando uno está empezando con estos conceptos de incertidumbre, ¿no? Y de cómo resolver o cuál es la integral que tenemos que resolver, porque eso es lo que queremos definir ahora. Entonces, de aquí rescatando primero lo que habíamos visto en el capítulo 2, donde yo tengo que el valor esperado de una variable es sencillamente la integral de la variable por su función de densidad de probabilidad, y que eso yo lo puedo extrapolar a encontrar el valor esperado de una función, ¿sí? Entonces, esas dos cosas son importantes tenerlas ahora en mente. Entonces, de la clase pasada, voy a volver a repetir entonces lo que acabo de decir en unos minutos atrás. Nosotros partimos de esta ecuación que está aquí, donde z es nuestro modelo determinista, es el error. Como z es determinista y e es un error gaussiano centrado en cero, cuando yo sumo esas dos cosas, a mí me queda entonces que la salida nueva, el valor i, que es modelo más error, tiene que seguir siendo, o tiene la forma que tiene la función de densidad de probabilidad del error, pero solamente que ahora está centrado en este valor de z. Entonces, eso nos indica a nosotros que nuestra función de densidad de probabilidad la podemos, para i conocido u y teta, nosotros podemos decir que es gaussiana, centrada en el valor de nuestra predicción determinista, ¿sí?
¿Eso qué indica? Eso indica que si yo ahora me fijo, ¿verdad? Y entiendo que esta función de densidad de probabilidad de I, conocido U y teta, si yo entiendo que eso es una función gaussiana centrada en este valor que está acá, que es la predicción, yo puedo decir que el valor esperado, ¿verdad?, de esa función I va a ser sencillamente mi predicción determinista, ¿sí? Entonces, esta relación es sumamente importante que la tengamos en cuenta. Y esta relación que está acá es así siempre, con la única condición de que nuestro error sea gaussiano centrado en cero. Entonces, si nuestro error es gaussiano centrado en cero, yo siempre puedo decir que el valor esperado de mi función I, conocido U y teta, ¿sí? Todavía no estoy asumiendo que conozco los parámetros del modelo y la excitación del modelo. Yo lo que estoy diciendo entonces es que el valor esperado de esa salida tiene que ser igual a mi predicción determinista. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces esto es importante tenerlo allí ahorita en mente. Entonces, una vez que yo digo, bueno, perfecto, yo ya tengo mi función y ahora yo quiero propagar la incertidumbre muy en teta. Entonces yo tengo que tomar esa ecuación roja, que es la que está acá, ¿sí? Que es cómo es la salida, asumiendo que conozco los parámetros del sistema, y yo tengo que hacerle entonces la propagación en teta, la propagación en u, y hago esa integral. De tal manera que entonces lo que queda acá afuera es el marginal, que es simplemente el valor de la salida y habiendo propagado u y teta. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que yo llego a ese punto, una vez que yo llego a este punto, que fue donde llegamos nosotros la clase pasada, yo ahora quiero, como esto es el PDF de la salida, habiendo propagado el error y habiendo propagado la variabilidad en en la entrada y la variabilidad en los tetas, yo ahora necesito decir algo sobre ese PDF. Entonces, una cosa que yo puedo decir es cuál es el valor esperado de ese PDF. Y para yo encontrar el valor esperado de esa salida y, ¿verdad? Yo me voy a mi definición que puse acá arriba. Entonces yo sé que el valor esperado de una variable es sencillamente la integral de la variable por su PDF. Entonces acá abajo, si yo lo que me pregunto en este momento es aquí, si yo me pregunto cuál es el valor esperado de i, yo tendría que decir que el valor esperado de i no es otra cosa que i por el PDF de i a de i. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Qué es lo que tenemos? Justamente lo que tenemos en esta línea que está aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que hay que hacer es tomar este PDF, colocarlo aquí adentro. Y eso es lo que se hace en la siguiente línea. Eso es lo que hacemos entonces acá. Aquí, si ustedes se fijan, lo único que estamos haciendo es colocando esta definición que está acá, ¿sí?, como PDI. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. De tal manera que yo puedo decir entonces que para encontrar el valor esperado de mi variable de salida, yo necesito resolver esa integral triple que está ahí. ¿Sí? Ok. Pero ahora yo puedo reordenar esas integrales que están acá. Y yo puedo entonces hacer el siguiente paso, que viene acá abajo, que sencillamente es unir los términos, esta que está acá arriba, con estos dos que están acá. ¿Sí? Y los agrupo de tal forma de poder tener entonces esta definición que está allí encerrada en rojo. ¿Sí? Esa definición que está en rojo, si ustedes se fijan, eso es una integral de i por un PDI a de i. Por lo tanto,
nuevamente apoyados en esta definición que está acá arriba, ¿sí? Yo puedo decir que lo que está ahí, lo que está acá adentro de esos corchetes, es sencillamente el valor esperado de I conocido U y teta, ¿sí? Por definición. Entonces, al yo decir eso y darme cuenta que lo que está en corchetes es simplemente ese valor esperado de I conocido U y teta, entonces yo puedo también conectarlo con lo que habíamos dicho anteriormente y decir ahora que esto es igual que nuestro sistema determinista, que la predicción de nuestro sistema determinista. Y de esa manera yo entonces puedo pasar aquí al siguiente valor, a la siguiente integral, ¿verdad? Donde yo puedo decir ahora, esta es la integral importante acá, donde yo puedo decir que el valor esperado para I, que I es contando el error, contando teta y propagando el error, propagando teta y propagando U, yo puedo decir entonces que simplemente es la integral de mi predicción o mi modelo determinista y de las variabilidades asociadas a teta y a U, ¿sí? Es decir, el error ahí no me importa porque el valor esperado del error sumado más la predicción me va a decir a mí que es lo mismo que el valor esperado que el valor de la predicción. Es decir, el valor esperado de mi variable modelo más error es igual que el valor esperado de la predicción. Por lo tanto, para calcular el valor esperado de mi variable real I, no necesito el error, básicamente. Solamente necesito propagar teta y propagar U, ¿sí? Y algo similar ocurre con la integral para calcular la probabilidad de falla, que no lo voy a desarrollar, pero es básicamente lo mismo. A lo que llegamos con la integral de falla es a esto que está acá abajo, donde tenemos entonces que la probabilidad de falla es mi función indicador, y esa función indicador pues va a valer 1 o 0, dependiendo si mi función determinista más el error es superior a un límite o si eso es inferior a un límite. Entonces, estas dos integrales que están acá son las integrales que a nosotros nos van a importar en cuantificación de incertidumbre. Esas son las dos únicas integrales que a nosotros nos interesan, ¿sí? Y que en general son las que uno calcula. Es decir, el valor esperado de la variable de salida y la probabilidad de que la variable de salida exceda un límite. Esas son las dos integrales que nosotros resolvemos, ¿sí? Entonces ahora el problema viene en cómo resolver esas dos integrales. Entonces esa integral, si ustedes se fijan, esas dos integrales, sencillamente corresponde a algo que se conoce como la integral probabilística. Entonces, fíjense, yo aquí arriba, en la primera integral acá, yo tengo dos variables, teta y u. Y yo lo que voy a hacer es entender esas dos variables como si fuese una nueva variable, por ejemplo, una variable x que tiene teta y u, ¿sí? Es como para simplificar la notación. Y entonces yo puedo, cualquiera de las dos integrales que están acá, tanto la primera como la segunda, yo puedo entenderlas como una integral que tiene esta forma. Es una integral que tiene una función g de x multiplicada, donde x es una variable aleatoria o un set de variables aleatorias, y que eso tengo que multiplicarlo por la función de densidad de probabilidad de esas variables aleatorias. Entonces, al final, yo lo que tengo que resolver o aprender a resolver es esta integral probabilística que está acá, ¿sí? De tal manera que si G es mi modelo directamente determinista, es decir, que si G es el modelo de elementos finitos que ustedes están utilizando, H, este H que está acá,
va a ser entonces el valor esperado de mi sistema. En cambio, si el valor aquí de g, de esta función, yo lo coloco como una función de identificación con estas características que están acá arriba, yo lo que voy a decir es que h, que es la salida o mi integral, es la probabilidad de exceder un límite específico. Entonces, al final, digamos que yo voy a resolver, son dos integrales, que son dos integrales diferentes, ¿sí? Son dos integrales que me dan significados distintos. Uno es el valor esperado de la salida y el otro es la probabilidad de que la salida exceda un valor. Esos son las dos integrales que me interesan. Sin embargo, cuando yo veo la forma que tienen esas integrales, la forma que tienen es la misma, es decir, la estructura es la misma. Es una función que depende de una variable aleatoria multiplicada por el PDF de esa variable aleatoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, esta integral es lo que nosotros tenemos que aprender a resolver en este curso. Y esto es la primera clase de cuantificación de incertidumbre, básicamente. Es cómo resuelvo yo esa integral probabilística. Se llama probabilística porque tiene un P de X que representa un PDF. Es decir, que representa una función de densidad de probabilidad. Entonces, H es un número, ¿sí? Es un escalar, es un número, no es una función, es un número, que me dice a mí valor esperado si G de X es mi modelo determinista, y me dice a mí la probabilidad de falla si ese G de X es la función de identificación, ¿sí? Entonces, el problema o lo que vamos a empezar a tratar nosotros de aquí en adelante es cómo resolvemos una integral que tenga esta forma que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve una integral probabilística? Y eso es donde empieza el siguiente capítulo. Entonces, nuestro siguiente capítulo, que es el capítulo 5, se trata de esto, es de cómo resuelvo yo esa integral probabilística. Y esa integral probabilística, que es h, que es lo que acabamos de decir nosotros, tal vez sí, se puede ampliar un poco, ¿sí? Y que en general yo la puedo a lo mejor describir con una función k que me dice o que me representa a mí la multiplicación de esa función g por el PDF de la variable x, ¿sí? Entonces, usualmente, esto lo coloco para tener, porque aquí es importante una nomenclatura, y es que a esta función k de x se le conoce como integrando, obviamente, todo lo que está dentro de la integral, ¿sí? Entonces, el k de x es el integrando, ¿no? El integrand. Y ese k de x tiene un máximo, o pudiera tener un máximo, ¿no? Y ese máximo, el máximo global de ese k de x, se le conoce como punto de diseño. Entonces eso es muy importante, esto que está acá. Entonces el máximo del integrando se le conoce en el argot de cuantificación de incertidumbres como punto de diseño, el design point. No tiene que ver con diseñar algo. Esto es meramente un concepto para referirse al punto máximo del integrando de una integral probabilística. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque me dice dónde está, en qué X, o sea, cuáles son los parámetros, cuál es el valor de un parámetro que hace que esa integral tenga mayor peso, ¿sí? Entonces nos da a nosotros igual información valiosa. Entonces aquí hay algo también importante. Aquí hay algo importante. Y es esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Que es la que yo quiero discutir. Una de las cosas que quiero discutir hoy. Yo tengo acá, si quiero, podemos ver así, dos integrales, ¿sí? Yo tengo aquí, y esto también nos podemos olvidar de esto que está acá, y nos podemos olvidar de esto que está acá. Tengo dos integrales. La integral de la izquierda, que es una función g, ¿verdad? Que depende de unas variables x1, y esa variable x1 está definida por un PDF P1 que depende de esa variable x1.
Por ejemplo, yo pudiera decir que X1 es el módulo de elasticidad, entonces yo tengo aquí un módulo de elasticidad y tengo aquí una función de densidad de probabilidad para el módulo de elasticidad por el del módulo de elasticidad. Y esto sería igual a H, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una función que depende del módulo de elasticidad por la función de densidad de probabilidad del módulo de elasticidad por su diferencial para poder integrar. Y ahora yo puedo obtener, o yo puedo tener otra variable. Yo puedo hacer acá, por ejemplo, otra integral de la misma función g. ¿Sí? Es la misma función g, solamente que ahora no voy a utilizar el módulo de elasticidad, sino que voy a utilizar un módulo de elasticidad normalizado, asterisco, modificado, ¿no? Llámenlo como otra variable. Aquí vamos a poner aquí asterisco, por ejemplo. Un módulo de elasticidad asterisco. ¿Sí? Por una función de densidad de probabilidad, también asterisco, que no es la misma que tenemos aquí. Y esa función de densidad de probabilidad depende del E asterisco. Y esto lo integramos en un DE asterisco. ¿Sí? Lo que estamos nosotros haciendo acá es haciendo un cambio de variable de la variable aleatoria módulo elasticidad hacia otra variable. ¿Sí? Algo típico aquí, por ejemplo, yo puedo decir acá que mi función PD es gaussiana, o de hecho, puedo decir que esto es log normal. Y yo aquí mi P asterisco puedo decir que sea gaussiano. ¿Sí? Es decir, yo puedo transformar la variable aleatoria que se distribuye con esta función de densidad de probabilidad que está acá, ¿sí? Yo la puedo transformar en otra variable aleatoria que se distribuye de otra manera. Entonces, lo que estamos diciendo, y voy a colocar esto a lo mejor así, lo que estamos diciendo es que mi primera variable es que se distribuye con una función de densidad específica, yo la puedo hacer equivalente a otra función de densidad de probabilidad que se distribuye de otra manera. ¿Sí? Yo cambio la variable. Entonces, si mi variable E se distribuye gaussiano, yo puedo forzar o hacer un cambio para que ahora mi variable E asterisco se distribuya como un valor o como una distribución distinta. Y eso yo lo puedo forzar a que sea así. Y si yo fuerzo a que esas dos funciones o esas dos variables están relacionadas entre ellas de esa manera, yo puedo forzar a que su integral sean iguales. ¿Sí? Y esto es muy importante porque lo que nosotros vamos a empezar a hacer, y esto es una práctica, digamos, casi obligatoria cuando uno trabaja con cuantificación de incertidumbre, es la siguiente. Es la siguiente. Cuando nosotros tenemos entonces, por ejemplo, aquí una función de densidad de probabilidad para el módulo de elasticidad, sea la que sea, gaussiana, log normal, lo que sea, esto sería nuestro PDE. Nosotros vamos a convertir esa función de densidad de probabilidad en una función que es un estándar gaussiano. Es decir, que ahora va a haber un E asterisco y esta función va a ser un P asterisco que depende de E asterisco. Y esta función que está acá es gaussiana estándar. Y eso significa que tiene media 0 y desviación 1. Y eso en casi todos los casos se hace así. Es decir, toda variable aleatoria que yo tenga definida con cualquier función de densidad de probabilidad, yo la voy a transformar en una variable aleatoria descrita por una función gaussiana estándar. Media 0 y desviación estándar 1.
Ahora, esa transformación se tiene que hacer de manera acorde para que estas dos integrales que están acá den iguales, ¿sí? De tal manera de yo poder resolver mi problema en estándar gaussiano y que mi resultado siga siendo el mismo, como si yo hubiese tratado mi problema en su variable, en su espacio físico, ¿sí? Eso lo vamos a ver cómo hacerlo un poquito más adelante. Pero es importante que ustedes tengan eso en mente, ¿sí? Lo importante acá entonces nuevamente es que yo utilizando el mismo modelo determinista, ¿sí? Lo que estoy haciendo es un cambio de variable, básicamente. Y ese cambio de variable implica que el PDF en un caso es distinto al PDF en el otro caso. Así son funciones de densidad de probabilidad distintas, que manejan variables distintas, pero que están relacionadas entre ellas a través de ese cambio de variable. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora necesito que ustedes tengan en mente esto, que uno hace transformaciones eh, para manipular de manera más fácil los resultados, poder resolver esa integral probabilística de una forma más fácil. Ok. Resulta entonces, ¿verdad? Volviendo a lo que nos interesa, y para recapitular un poco, lo que nos interesa es resolver esta integral, ¿sí? Esa integral que está allí. Queremos resolver esa integral donde p de x es un PDF, ¿no? Y g de x es una función cualquiera. Entonces, una de las técnicas más eh, conocidas o digamos, mayormente aceptadas es a través de algo que se conoce como el método de Monte Carlo, pero eso implica básicamente que uno tiene que hacer una aproximación que en verdad el nombre es una simulación estocástica. Uno lo que hace es resolver esa integral de manera aproximada, es decir, con un método numérico. Y ese método numérico implica, hay varios métodos, y vamos a verlos acá, vamos a ver unos métodos analíticos, unos métodos numéricos, pero vamos a empezar por el numérico, que es más fácil de entender que el analítico. Entonces, el método numérico que pretende resolver esa integral, lo que nos dice a nosotros es que tenemos que obtener muestras que siguen esta función de densidad de probabilidad P de X, ¿sí? Eso es lo que nos dice a nosotros. Entonces, el primer problema que nosotros tenemos que abordar desde la cuantificación de incertidumbre es cómo genero muestras, ¿sí? Entonces, cuando las muestras eh, vienen o tengo que tener muestras de una función de densidad de probabilidad que es conocida, una log normal, una normal, un Weibull, una Laplace, Poisson, yo me meto en MATLAB y así como hicieron en la tarea, ustedes le dicen, denme muestras gaussianas, denme muestras, porque ya existen algoritmos en diferentes softwares que, que te permiten obtener muestras desde una función de densidad de probabilidad conocida. El problema es cuando yo empiezo a tener funciones de densidad de probabilidad que son raras, es decir, que no son, no es un log normal, no, o sea, son cosas que no sé exactamente qué son, ¿no? ¿Y de dónde pueden venir, por ejemplo? ¿De dónde pueden venir? Yo puedo, por ejemplo, pedirle a mi proveedor de acero que me dé un histograma de sus ensayos de tracción. Y entonces a mí viene el caballero y me dice, aquí está tu histograma, aquí está tu histograma. mm, y este es mi histograma. Por lo tanto, el PDF de esto debería ser una cosa así. Ajá, bueno, eso no se parece a una normal, eso no se parece a un log normal, eso no se parece a absolutamente nada que yo conozca. Entonces yo me veo en la obligación de obtener muestras que sigan esa distribución que me están dando a mí. Entonces, ahí es donde se genera el problema de poder tener que obtener muestras de distribuciones que yo no conozco a priori, ¿no? Y que no están, por supuesto, colocadas de manera tradicional
en los software que uno usualmente utiliza. Entonces, para la generación de muestras, ¿sí? Por eso lo coloco acá, este capítulo que está aquí, como un subcapítulo. La generación de muestras se basa en tres, o tenemos, digamos, nosotros tres formas, hay muchas más, pero digamos que ahora yo les puedo hablar de que existen tres formas distintas de generar muestras. La forma más fácil de todas es pidiéndoselas a MATLAB. Y lo que está diciendo MATLAB en el fondo es hacer esto, es una transformación de distribución. Lo vamos a ver muy por encima, porque en verdad lo que me interesa es hablar del tercer caso acá. Entonces, estas tres formas son, básicamente, cuando yo tengo procesos que son escalares, es decir, que yo tengo solamente una sola variable aleatoria, en todo mi problema tengo solamente una variable que yo considero aleatoria, yo puedo realizar esto que está acá indicado, ¿no? Como el teorema de muestreo para variables escalares. La otra forma que yo puedo generar muestras es a través de transformación de distribuciones, que es el segundo caso. Y el tercero, ¿sí? La tercera forma de generar muestras es a través de algo que se llama el método de aceptación y rechazo. Vamos a ver estas cosas, a ver si puedo hacerme entender un poco cómo funciona. Entonces, ese primer método, ¿no?, que está allí, funciona de la siguiente manera. Ustedes pueden leer eso, pero yo les voy a explicar aquí cómo opera a modo, digamos, de historia, ¿no? De cómo opera esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función de densidad de probabilidad para la variable x, que tiene la siguiente forma. Es una distribución uniforme. Una distribución uniforme. Que está ahí. Y esto que estoy dibujando aquí es la distribución de P de X. Y voy a poner aquí el X acá, ¿no? Entonces, vamos a poner esto aquí. Bueno, aquí esto es el P de X, ¿no? La función de densidad de probabilidad. El P de F. Y yo ahora voy a dibujar la función acumulativa de probabilidad, ¿no? El CDF de esto, que es la integral de lo que tenemos arriba. Entonces esto es 0 hasta acá. Eso lo vimos nosotros entonces en las clases anteriores. Esto es una línea recta y este valor que está aquí es 1 y esto es 0. ¿Sí? Este es el CDF de esa variable x. ¿Sí? Y yo quiero ahora, por ejemplo, yo quisiera ahora encontrar una función destino que también es una distribución uniforme, y esto es un P1 de x1. x1 ahora es otra variable. Vamos a ponerle i para que sea otra vez, porque sea distinto. P de i, ¿sí? Y esta es la variable i. Es una variable i que es distinta a la variable x. X entonces es una variable aleatoria que se distribuye uniforme entre esos dos límites. Y ahora i es una variable aleatoria que se distribuye uniforme, pero entre dos límites que son más acotados. ¿Sí? Su dispersión es menor. ¿Sí? Su dispersión es menor. Por lo tanto, si yo veo entonces el CDF de esa variable i, el CDF de esa variable i corresponde entonces a una línea recta que llega hasta acá. Esto llega aquí a 1. Esto sigue siendo 1. Esto sigue siendo 0. Y este es el CDF de esa variable i. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El chiste acá es que la función desconocida
o la función, digamos, de la cual yo quiero generar muestras, la función rara, que yo necesito generar muestras de esa función rara, vamos a suponer que es esta que está aquí en verde, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es generar muestras desde una distribución que es la roja, que es fácil de generar muestras. Yo le digo a MATLAB, MATLAB, genérame 1000 muestras que sigan una distribución uniforme. Y MATLAB me las da. Y después yo lo que voy a utilizar son esas muestras para convertirlas en muestras que siguen una función de densidad de probabilidad rara, la que yo estoy interesado en seguir. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace a través de hacer la transferencia de muestras, se hace a través del CDF. Entonces, yo aquí le pido, por ejemplo, yo le pido, MATLAB, dame una muestra de X, de la distribución roja. Y MATLAB me dice, aquí está tu muestra. ¿Sí? X igual a tanto. ¿Sí? O me dice, aquí está, le pido, dame 1000 muestras, MATLAB, dame 1000 muestras, como ustedes hicieron la tarea. Entonces MATLAB les da a ustedes un montón de puntos acá. ¿Sí? Les da una lista de X, cuando ustedes generan las muestras. Un listado de X. Por supuesto, todos esos X tienen que entrar en acá, ¿no? De tal manera que si ustedes hacen un histograma de ese X, ese histograma se tiene que parecer a eso que está allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno agarra cada muestra, aquí, esta primera muestra, ¿verdad? Y uno se la lleva al CDF. Entonces, esta primera muestra me dice, mira, esa muestra corresponde a este valor que está aquí, que dio muy bajito, 0.1. Entonces yo ahora con este valor de acá, lo coloco en el CDF de la función de destino y le digo, ah, bueno, mira, aquí 0.1, me voy aquí y eso, entonces ahora esa muestra que originalmente estaba acá, que originalmente estaba acá, va a caer ahora aquí. Y entonces ahora yo me voy para otro extremo y le digo, bueno, dame otra muestra. Si tengo otra muestra por acá, entonces yo agarro esta muestra, me la llevo al CDF, digo, ah, esto da casi 0.9, aquí, entro con el 0.9 a la de destino, y entonces aquí yo veo y digo, ah, entonces esa muestra cayó acá. Y si ustedes van haciendo eso, muestra a muestra, se van a dar cuenta que todas estas muestras que están acá, que están distribuidas entre estos dos límites que están aquí, ahora en el CDF destino van a quedar todas pegadas acá. Es decir, todos esos puntos rojos van a quedar acotados en una distancia mucho más pequeña. Entonces, a través de esta forma, yo puedo generar muestras de una distribución conocida, que por lo menos una distribución uniforme, que es la que típicamente se utiliza, y a través del CDF yo puedo convertir esas muestras de una distribución uniforme en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, pudiera agarrar aquí y en vez de tener una distribución eh, uniforme, pudiera tener una distribución normal, por ejemplo. Y entonces a mí el CDF me da una cosa así. Y entonces yo aplico exactamente lo mismo, ¿no? Yo tendría entonces acá, esto sería 1 y 0, 0 acá. Y hago exactamente lo mismo. Tomo la primera muestra de aquí, veo cuál es el CDF. Con ese CDF entro a este CDF y digo, ah, mi primera muestra cae acá. ¿Sí? Y así voy yo asumiendo cada una de las muestras, viendo cuál es el respectivo CDF y transformándola a la función que yo quiero. Entonces, este es el primer método. Este es el método más ingenuo, tal vez por decirlo de alguna manera, de poder generar muestras. Porque esto solamente sirve cuando mi variable es una sola. Es decir,
Si yo ahora tuviese dos variables juntas, por ejemplo, lo que veíamos nosotros, un x1 y un x2, y esto es un PDF que es una superficie, ¿sí? Por ejemplo, la tarea, ¿sí? que tienen una superficie, porque tienen una superficie que es el PDF de x1 y x2, y si yo quiero convertir ese PDF en otro PDF, o yo quiero tener muestras desde un PDF a otro PDF distinto, pero que maneja dos variables, yo no voy a poder aplicar este método, ¿sí? Entonces, esto solamente sirve cuando la variable aleatoria es una, es decir, es una variable aleatoria escalar. Si yo tengo variables aleatorias que son vectoriales, es decir, que tienen más de una variable, yo estoy frito, yo no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces, pero esto me sirve a mí para entender cómo puedo transformar muestras desde una función de densidad de probabilidad a otra. Y se tienen que hacer a través del CDF. Y se tienen que hacer a través del CDF porque el CDF de ambas funciones está acotado entre los mismos valores. Entonces, esa es la forma de yo poder reescalar el problema y de mover las muestras generadas en mi función original a mi función de estima, ¿sí? Entonces, esto es el primer método. Ese método, como es tan limitado, yo típicamente esto lo paso por encima. Yo no hablo mucho más de esto. Me parece que no vale la pena. Ahora, la transformación de distribuciones sí es algo que nosotros vamos a utilizar. Y es algo que yo me salté de manera, digamos, a propósito en las primeras clases. Y yo la voy a retomar un momento y después vamos a volver a hacer insistencia en esto a través de los ejemplos que ya empezamos a ver en MATLAB en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que ya a partir de la próxima semana sí vamos a tener como mitad de clase teórica y la otra mitad como de MATLAB. Me parece que ya a partir de la próxima semana podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en lo que se basa la transformación de distribuciones es en lo siguiente. Yo voy a volver al capítulo 2 al final. Me parece que esto está al final. Acá, sí. Yo puedo, entonces, lo que yo les venía diciendo, yo puedo transformar funciones de densidad de probabilidad. Yo puedo transformar una función en otra, ¿sí? Pero eso se realiza a través de una relación transformación de unas variables. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una variable x y una variable y esas dos variables, x e y, que son dos variables aleatorias distintas, yo las puedo, ¿sí? Yo las puedo, eh, yo las puedo relacionar. Entonces, cuando yo tengo ahora dos variables aleatorias que son diferentes, que vienen descritas por funciones de densidad de probabilidad completamente distintas, yo puedo relacionarlas a través de una función específica. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que aquí va a haber una función de densidad de probabilidad para x y va a haber otra función de densidad de probabilidad distinta para y, ¿sí? Y esto lo podemos llamar p de x y p de y, para decir que es una función, que son funciones diferentes. Una es gaussiana, la otra es, no sé, log normal. Y esas funciones se pueden relacionar. Entonces, la forma de relacionar las funciones de densidad de probabilidad es a través de una función de una variable respecto a otra. Entonces, yo tengo que crear una dependencia de x en función de y. ¿Sí? De hecho, podemos poner f, si quieren, como función de y. O al revés, si es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de variables gaussianas, que es lo que yo estoy presentando acá, ¿sí? Variables gaussianas, yo puedo darme cuenta que esta relación, si x e y son gaussianas, ambas, pero distintas, yo puedo relacionarlas a través de un mapeo lineal, ¿sí? Es decir, que este f que está acá
a través de una función lineal, yo puedo relacionar o transformar X a Y e Y a X. Y eso me permite a mí que transformar una función de densidad de probabilidad gaussiana a otra función de densidad de probabilidad que siga siendo gaussiana. Es decir, las funciones gaussianas tienen una propiedad y es que ante transformaciones lineales también se preserva el hecho de que la función de densidad de probabilidad sigue siendo gaussiana. Entonces lo que estamos diciendo acá es que si yo tengo una variable gaussiana x, perdón, y una variable gaussiana x, y eso lo pongo acá, ¿sí? Esta es mi variable gaussiana x y esta es mi variable gaussiana y, que tienen medias y desviaciones estándar diferentes, x e y son distintas, es decir, la única cosa que comparten es que ambas están descritas por una función gaussiana, pero son funciones gaussianas con diferentes medias y diferentes desviaciones o varianzas. Yo puedo, al aplicar esta transformación, yo puedo convertir una variable a la otra. Y esa relación viene a ser esta que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, que, si quieren lo podemos poner aquí al lado. Yo lo que estoy diciendo de acá es que ahora, si yo aplico esta transformación que tengo ahí arriba, entre X e Y, conociendo A y B, yo puedo decir que Y es gaussiano, solamente que va a estar centrado en un término que va a ser A más B X, que es esto que tengo acá abajo, y cuya varianza va a ser B por el sigma X por el B transpuesto. ¿Sí? Es decir, que esto es la media esta es la media de Y, y esto va a ser la varianza de Y. Entonces existe a través de esta transformación que está acá, yo puedo convertir o yo puedo unir dos funciones de densidad de probabilidad. Vamos a poner el caso en el cual yo tengo una función de densidad de probabilidad aquí, no sé, esto es X, por ejemplo. Y yo tengo que esto es 1 y una desviación de 0,5. Y ahora yo tengo una variable y, donde esto es 5 y la desviación es 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo estoy teniendo acá que X sigue una distribución normal de media 1 y de 0,5, y estoy diciendo que acá Y sigue un gaussiano de media 5 y de desviación 2. Yo ahora puedo relacionar estas dos cosas, es decir, la relación lineal entre ellas dos existe, y existe a través de esta relación que está acá. Donde si yo quisiera encontrar A y quisiera encontrar B, yo lo único que tengo que hacer es decir que esto que está acá tiene que ser igual a 5 y esto que está acá tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy, ese es mi PDF destino, por decirlo de alguna forma. Y de ahí yo tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tengo A y B que no conozco y tengo dos ecuaciones. Tendría A más B X igual a 5 y tengo la otra que es el B por el sigma X por B transpuesto igual a 2. Y de ahí yo puedo entonces despejar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sí? Esto está puesto allí de esta forma porque X e Y no necesariamente tienen que ser escalares. Yo puedo tener un vector, entonces yo puedo tener funciones multivariables acá. Entonces, por eso esto está aquí en negrita, ¿no? Porque A puede ser un vector y B en teoría es un vector, por lo tanto este sigma es la matriz de covarianza.
Entonces, sabiendo eso, lo importante acá es que yo puedo entonces transformar funciones de densidad de probabilidad. Y en este caso, o lo que a nosotros nos va a interesar a futuro, es transformar una función de densidad de probabilidad, esta que es X módulo elasticidad, a una que es estándar gaussiana. Y estándar gaussiana significa que es media 0 y desviación estándar 1. Es decir, que a mí me interesaría que esto que está acá fuese 0 y 1. Y eso lo podemos hacer, y para hacerlo, nosotros podemos hacer las cuentas y podemos terminar reconociendo que, que B tiene este valor, que es C a la menos 1, ya vamos a ver que es C, y A tiene ese valor, que es C a la menos 1 por mu de X. Entonces, la transformación al final queda definida de esta forma que tenemos acá. La primera línea me indica a mí cuando yo transformo de el espacio en X al espacio Y, es decir, del espacio físico, por ejemplo, al estándar gaussiano, y la de abajo me dice a mí cómo yo transformo del estándar gaussiano a mi espacio físico. ¿Sí? Y esto va a ser importante, este valor de C, eso lo vamos a ver también más adelante, pero este valor de C, o esa matriz C, es sencillamente la descomposición de Cholesky de la matriz de covarianza de mi variable X. Esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos concretos para que lo logremos entender. Es más simple de lo que parece. Y lo que yo quiero hacerles notar a ustedes es que yo siempre, con esta lámina, es que yo siempre puedo transformar una variable que sigue una distribución específica a otra variable que sigue otra distribución específica. En este caso, lo que está desarrollado acá es cómo transformo yo una variable normal a un estándar gaussiano. ¿Sí? Pero yo puedo aplicar aquí otra transformación que no sea lineal y poder llevar no sé, una distribución uniforme a una distribución gaussiana o una distribución log normal a algo un poco más complejo. Y de eso es entonces lo que uno habla acá cuando uno dice que uno puede generar muestras introduciendo transformación de distribución. Intrínsecamente, esto es lo que ustedes hicieron en la tarea 1. ¿Por qué? Porque ustedes en la tarea 1 obtuvieron muestras que están o que siguen una distribución normal y después operaron sobre las muestras que le sacaron al exponencial para poder llevarlas a su variable física, que es el log normal. Entonces ustedes generaron muestras desde una distribución que no era la distribución final, sino que ustedes después la transformaron para obtener la distribución en el espacio físico. Entonces, esta transformación de distribuciones implica todo lo que acabamos de decir. Básicamente es la tarea que ustedes hicieron, si aplican los conceptos desde MATLAB, o estas transformaciones de espacios normales a estándar gaussiano. Esto va a quedar más claro con los ejemplos que vienen después. Entonces, existe un tercer método, ¿verdad? Que es este método de aceptación y rechazo. Pero este método de aceptación y rechazo es lo suficientemente, a lo mejor es que tedioso no es la palabra, de entender como para explicarlo ahora junto con todo lo que hemos hablado. Yo prefiero dejarlo para tenerlo solamente hablar de eso la clase que viene, porque aquí yo sí tengo un script de MATLAB que ya se los coloqué en cursos para que ustedes, para poder verlos en conjunto en la clase, de cómo se utiliza esta aceptación y rechazo y para qué nos puede servir. Entonces, yo lo que no quiero que pierdan de vista es nuevamente esto, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos resolver es esa integral que se conoce como una integral probabilística, porque P de X es
una función de densidad de probabilidad. Para nosotros poder resolver esta integral que está acá, existen métodos analíticos y numéricos. Y los métodos numéricos se basan en algo que se llaman simulaciones estocásticas. El nombre es más feo de lo que realmente es el método. Entonces, estas simulaciones estocásticas, ¿en qué se basan? En que yo tengo que generar muestras de este P de X para poder resolver la ecuación, la integral, ¿sí? Entonces, los métodos analíticos los vamos a ver después porque son más complejos de entender que los métodos numéricos. Entonces, primero vamos a ver los métodos numéricos. ¿En qué consisten los métodos numéricos? En simulaciones estocásticas que requieren tener muestras de esa función de densidad de probabilidad y que nosotros esas muestras las vamos a estar generando, en verdad, nunca bajo este primer teorema, jamás, porque es demasiado enredado, es demasiado limitado. Lo que vamos a estar haciendo es generándolas o a través de transformaciones, como lo hicieron ustedes en la tarea, o a través de este método de aceptación y rechazo, que es lo que ustedes, o lo que vamos a hacer nosotros el próximo martes. Y en lo que va a consistir la segunda tarea. Es decir, la segunda tarea va a consistir en generar muestras haciendo o obteniendo el método, usando el método de aceptación y rechazo. Este método de aceptación y rechazo es importante sobre todo cuando uno trabaja con inferencia bayesiana. Y más adelante, en la última parte del curso, vamos a ver por qué, de qué manera es importante y de qué manera lo necesitamos. Pero por ahora, yo les quiero decir que, bueno, esta es la base, esta es la ecuación, el santo grial, eso es lo que nosotros necesitamos saber cómo podemos resolverlo y necesitamos obligatoriamente muestras de esta función de densidad de probabilidad. Y esas muestras entonces vamos a aprender a sacarlas, ya ustedes las saben sacar con MATLAB, si es normal, si es log normal, si es uniforme. Eso es sencillo, es de darle a MATLAB un comando. Pero tenemos que aprender cómo obtener muestras cuando esa función no es una función conocida, sino es una función rara o una función no convencional. Y eso lo vamos a hacer con la aceptación y rechazo. Entonces, esa es para unir la historia, ¿no? Ahí es donde estamos nosotros ahora. Una vez que nosotros tengamos las muestras, ¿sí? Entonces el próximo jueves probablemente, nosotros vamos a empezar a ver el Monte Carlo. ¿Y por qué el Monte Carlo se aplica para, para, esto, para esta integral probabilística que estamos tratando acá? ¿Sí? Entonces, bueno, sí, yo sé, seguimos aquí en las historias, todavía no vamos al hueso de, yo quiero ver un ejemplo de, no sé, una barra doblándose y cómo propago incertidumbres ahí. Pero un poquito de paciencia, ¿sí? Necesitamos todavía recorrer un poquito más de teoría para poder abordar esos problemas de manera digamos, adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar, si no hay preguntas y no hay dudas, vamos a dejar la clase hoy hasta acá. Próxima clase vemos aceptación y rechazo, cómo generamos muestras. Y la siguiente de arriba empezamos a ver qué es el Monte Carlo y cómo el Monte Carlo resuelve esa integral que está ahí, ¿sí? De manera numérica. Entonces, si no hay preguntas, dudas, nos veríamos el próximo martes. Gracias, profe. Vale, Eso, profe. Chau. vale, nos Chau, vemos. profe, gracias. Chao, Chau, chao. profe.